Saludos a todos. En este video vamos a aprender a ver el motor DC como un sistema de control. Comencemos. ¿Qué es un motor? El motor simplemente es un artefacto que cambia la energía eléctrica de corriente directa a energía mecánica rotacional. En particular hay motores AC, pero vamos a enfocar solamente en el motor de corriente directa. El modelo, la representación de este motor, si se acuerdan de la explicación que se les dio de cómo funciona, hay un campo de una corriente que fluye en el campo que forma un electroimán. Eso crea un movimiento en el rotor, ¿verdad? A través de un lazo de la armadura o de varios lazos. Y como estamos hablando de cobre que está enrollado, pues eso forma una inductancia en el lado del campo y forma otra inductancia en el lado de la armadura. También el cable tiene una resistencia y por eso está representada por RA en el caso de la resistencia de la armadura y por RF en el caso de la resistencia de campo. Las letras están por las field en inglés y armature en inglés también. Luego tenemos el motor que va a generar un voltaje de reverso, ¿verdad? Y ese motor está entonces moviendo una carga que tiene una inercia y tiene un coeficiente de fricción. Bueno, la idea aquí es que vamos a usar buscar la función de transferencia del motor DC. Para eso la vamos a denominar como M. Y simplemente vamos a tener aquí entonces una señal de entrada y la señal de salida. Y aquí es que está el detalle. En un motor, en una función de transferencia, si acuerdan bien, era la señal de salida sobre la señal de entrada con las condiciones iniciales iguales a 0. Y entonces, esta señal de entrada en un motor puede variar. Puede ser potencia eléctrica, puede ser torque eléctrico, voltaje de campo, voltaje de la armadura, corriente de campo, corriente de la armadura. O sea que no hay una señal de entrada única para el motor DC. Y dependiendo de la aplicación y dependiendo de la persona que esté, el diseñador que vaya a controlar el motor, pues va a seleccionar una de estas entradas. Lo mismo va a ocurrir con la salida. En la salida vamos a tener potencia mecánica, torque mecánico, posición angular, velocidad angular y aceleración angular. Fíjense que tenemos aquí en particular 6 entradas y 5 salidas. Eso da una combinación de 30 posibles funciones de transferencia. Algunas personas pues consideran que no se debe usar la potencia. Vamos a explicar de qué se trata eso. Y serían 5 y 4, que como quiera son 20 posibles funciones de transferencia. Vamos a mirar entonces la eficiencia de un motor. La eficiencia es como si fuera la función de transferencia de las potencias. Tengo potencia de salida y tengo potencia de entrada. Las condiciones iniciales se asumen que son iguales a 0. Bueno, en un motor ideal no hay pérdida, pero sabemos que sí hay pérdida. Y en efecto, lo que vamos a definir es que la potencia de salida en un motor es la mecánica, la potencia mecánica, y la potencia de entrada en un motor pues es la potencia eléctrica. Y entonces el torque mecánico, el torque mecánico multiplicado por la velocidad angular me va a dar la potencia en el lado del lado mecánico, ¿verdad? Y lo vamos a denominar como un tau. Este es el torque mecánico multiplicado por la velocidad angular. Esas son las letras que vamos a estar usando. ¿Ok? Y entonces sabemos que por la ley de Watt tenemos el voltaje por la corriente en la potencia de entrada. Y esto es altamente alineal. Si se fijan, tengo aquí una multiplicación de dos términos. La buena noticia es que si en un motor ideal donde no hay pérdida, este torque mecánico es igual al torque eléctrico. Eso siempre es cierto, pero el torque eléctrico va a ser proporcional a la corriente. Y es prácticamente lo que estoy diciendo es que la funcionalidad de este torque se va a cancelar con esta corriente y me va a quedar como una línea recta
en el lado de la eficiencia. Eso no es tan así, porque en un motor real, ¿verdad? Hay pérdidas por calor, porque esto es una resistencia, va a disipar calor. Hay fricción, en las pérdidas de fricción también se genera calor y se pierde energía que no está traducida a la parte de rotación. Así que, dadas estas pérdidas, la eficiencia va a ser lineal, y para evitar entonces trabajamos en la región lineal, y eso hay que limitar la carga para conseguir que tengamos entonces la parte lineal de la eficiencia. También otra manera de trabajarlo es limitar el voltaje de operación. Prácticamente el voltaje de operación de todas maneras va a quedar de forma natural. Vamos a explicar ahora la curva de lo que es un motor. Fíjense que esta curva está dada en porcentaje, va de 0 a 100. Así que esta curva de torque que coincide con la corriente, no es que el torque coincida con la corriente. En efecto, la línea recta en la práctica tiene diferentes pendientes, pero como el 100% es el máximo del torque y el 100% es el máximo de la corriente, pues van a coincidir en el 100% porque está normalizado. Lo mismo va a pasar con el mínimo. Así que el mínimo es el 0%, y tanto para el torque como para la corriente, y por eso es que coinciden, porque está normalizado el torque y la corriente. Como les repito, esa línea en la práctica es recta, pero tiene una pendiente diferente, y también es una pendiente negativa. Fíjense que aquí, en este punto que tenemos acá, ¿verdad?, le conocen como el torque de stall, ¿verdad?, en inglés. Es un torque de parado. Este torque, pues obviamente, cuando usted aplica una corriente, ¿verdad?, si la corriente no vence, el torque eléctrico no vence la inercia inicialmente, ese torque, el motor va a empezar a vibrar un poco, pero el rotor no se va a mover. Y eso ya le está diciendo que hay una pérdida en la corriente en el lado del voltaje. Así que la potencia que se va a usar en el lado eléctrico es mayor que la potencia en el lado del mecánico. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que en la medida que empieza a arrancar el motor, ¿verdad?, en la medida que la velocidad angular aumenta, el torque va a disminuir, y llegará el momento donde yo puedo tener un torque de cero, o sea, no tengo ninguna carga. Esto es una posibilidad que pudiera pasar, y eso me va a dar completamente la velocidad máxima, que es la velocidad de no carga. Fíjense también que el torque nunca va a ser cero, ¿verdad?, porque hay pérdidas en el lado, pero hay una inercia en la parte del motor. Vamos a mirar de qué se trata esto. ¿Está bien? El motor, internamente, yo me puedo parar acá. Vamos a pararlo directamente aquí. Le damos doble clic. Property View. Y vamos a quitarle el case a ese motor. Internamente, fíjense lo que está pasando aquí. Vamos a quitar este otro para que también se vea claro. Se vea más claro todavía. Aquí tenemos la parte del rotor. Ahí hay un poco de fricción. Y aquí hay una masa que se tiene que mover. ¿Ok? Que es toda esta parte de aquí adentro. Esa masa tiene una inercia de por sí. Así que el decir que el torque es cero, pues no necesariamente es cierto. Hay una pequeña pérdida allí. Y como ese torque no puede ser cero, pues va a fluir una pequeña corriente que hace que la potencia eléctrica siga siendo mayor. Continuamos entonces con nuestra presentación. Nuestra curva. Fíjense que ahora yo agarro este torque multiplicado por la velocidad en el eje de X, y eso empiezo en cero, porque la velocidad es cero, termino en cero porque el torque es cero, o algo bien cercano a cero, y él va a llegar a una curva de potencia que es la que tenemos aquí. La curva de potencia que ustedes están viendo en esta gráfica
naturalmente en magnitud es mucho más grande que esta línea, pero está normalizada. Esto lo que dice que la potencia máxima es el 100% y el 0%, y ya ustedes conocen el cuento. Está normalizado y por eso se puede apreciar en una sola gráfica. Ahora miren lo que va a suceder. Tenemos un voltaje cualquiera que está fijo, ¿ok? El voltaje multiplicado por la corriente va a estar en el denominador de la eficiencia, ¿verdad? Que es lo que tenemos, habíamos visto aquí. Este lado de la ecuación, ¿verdad? Y este otro lado de la ecuación. Este lo pudimos calcular, que es la curva, la hipérbola que vimos allí, ¿verdad? La parábola, que tiene un máximo. Y este otro, este es una constante, y ahí tenemos la corriente, ¿verdad? Ahora vamos a mirar que la eficiencia prácticamente es lineal en la primera parte, la primera porción de la gráfica, y luego llega a un máximo y baja bastante rápido. Dependiendo de las pérdidas, a la mayor pérdida, pues este pico puede ir moviéndose hacia la izquierda, ¿verdad? Y entonces va bajando en magnitud. Esta línea más o menos se mantiene manteniendo, ¿verdad? Potencia de entrada, potencia de salida. Fíjense que está el 20 al 20, 40 con 40 más o menos, 60 con 60, o sea que está bien cerca de una pendiente igual a 1, pero ya cuando tenemos una aquí, tenemos un 80 y tanto, ¿verdad? Por encima un poquito 82, tal vez 83, y luego baja de forma rápida. Este comportamiento no solamente es de los motores eléctricos, los motores de combustión también tienen este comportamiento en la eficiencia, aunque no necesariamente, ¿verdad? Los motores de combustión no tienen corriente. Y por ejemplo, en un automóvil se trata de diseñar que este pico de eficiencia esté en la velocidad de 55 millas por hora para que consuma menos combustible cuando está en la autopista. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí este video. Vamos a hacer una segunda parte de explicativa de cómo conseguimos entonces las funciones de transferencia, tomando en cuenta que ya la función de transferencia, que es eficiencia, la eficiencia del sistema ya ha sido explicada. Hasta luego.